diario vivir y su solución, dialogando. Dialogar es escuchar. Dialogar es comprender. Dialogar es convivir. Estamos celebrando hoy los 15 años de Dialogando. Dialogando, un programa de televisión que se ha mantenido durante 15 años en los primeros lugares de sintonía, respaldado siempre por la atención de las familias colombianas. Hoy dialogamos sobre Dialogando. Ustedes van a verme a mí aquí dialogando con personas que no aparecen en la pantalla, pero que son las que están detrás de los episodios que ustedes ven cada semana, las responsables de las emociones, de la diversión que ustedes reciben en cada episodio de Dialogando. Vieron cómo al principio la presentación del programa era en blanco y negro, era una vieja presentación. Y no es que estemos retrocediendo 15 años, por el contrario, el blanco y negro era el símbolo de nuestra satisfacción al estar celebrando los 15 años. Pero el programa Dialogando ha cambiado mucho, ha sido dinámico, ha ido evolucionando con el ritmo del país, con el ritmo de los problemas, con el ritmo de los intereses de las familias colombianas. Y como símbolo también un poco de lo que eran aquellos programas de hace 15 años, van ustedes a ver ahora un episodio de Las Suegras, una de las primeras comedias en Dialogando. No es plata legítima, Raquel. Imitaciones baratas. Plutarco dice que son finas. Plutarco. ¿Y qué sabe tu marido de cosas delicadas? Criado entre simples comerciantes y oportunistas. ¿Por qué no me dirás que el padre de Plutarco no fue un don nadie? Y Leonor, ni qué decir. Mamá, ¿criticas en la familia de mi marido o la plata de mis copas? Todo. Y esta vajilla. Pedernal barato y nada más. Pero es que te olvidaste de lo que tenemos en casa. Porcelana de Sevres, plata de 900. Sí, pero es que Plutarco no puede... Sí puede. Lo que pasa es que no me haces caso. Una mujer debe pedir 1000 para obtener 100. Yo no estoy nada descontenta con lo que tengo. Porque careces de aspiraciones. A los maridos hay que darles espuela para que no se duerman sobre sus laureles. Exígele a Plutarco que te dé una casa a la altura de nuestros pergaminos. Mamá, eso de los pergaminos ya no se usa. La nobleza nunca pasa de moda, Raquel. Recuerda que tu padre fue un Tres Palacios y que nuestra familia desciende directamente de los marqueses. ¡Ay, y estos muebles! ¡Y estas cortinas! Pero, Raquel, ¿qué hiciste de las nociones de elegancia que tanto quise inculcarte? Dialogando por dentro y por fuera, 15 años con la familia colombiana. 15 años de Dialogando y 15 años en Dialogando, el doctor Jorge Yarce Maya, un antioqueño de Envigado. Como es muy joven, debía ser súper joven, cuando hace 15 años empezó en los comités editoriales de Dialogando, creando temas para Dialogando, y después la vida va evolucionando y él fundó Colprensa, que es un orgullo profesional en su carrera, pero sigue en Dialogando y empezó en Dialogando. Doctor Jorge, ¿cómo fue la creación del nombre? ¿Cómo se les ocurrió decir, vamos a hacer una cosa que se llama Dialogando? Pues viendo que tenían un gran éxito, una serie de cursos que yo coordinaba de estudio de casos de familia, los distintos tipos de problemas que se presentan en las familias. Entonces, alguna vez hablando con Yolanda de Arbeláez y con Humberto Arbeláez, yo les preguntaba cómo hacemos para que estos cursos que hacíamos por todo el país lleguen a más gente. Y concluimos en esa conversación en que una forma sería espléndida, esa forma sería la televisión. Pero nosotros, ninguno de los tres tenía que ver con la televisión, de manera que decidimos empezar ese curso desde el primer momento pensando en hacer una cosa que fuera de dignificación de la familia. Entonces la pequeña historia es que yo le ofrecí esa idea, fui a ofrecérsela a Julio Enrique Sánchez Vanegas, a GES, nuestro colega y amigo, para hacer dentro de su programa una sección de temas educativos familiares. Pero afortunadamente en aquel momento pues
GES no pudimos llegar a un acuerdo y pensamos entonces en hacerlo dramatizado, en meternos en grande a la televisión colombiana. Pero como no sabíamos, buscamos la gente que sabía hacerlo. Doctor Jorge Yarse, como en la ocasión de celebrar 15 años es la ocasión también de disputarse un poco la paternidad, yo le quiero arguir a usted, que yo le he oído a Humberto Arbeláez asegurar que como resultado de unos cursos de orientación que usted manejaba, la pareja Arbeláez, Yolanda y Humberto, pensaron que eso había que convertirlo en un programa de televisión. Usted estaba hablando ahora en plural, nosotros. Ellos estaban trabajando, colaborando con usted en la creación de la idea, o la idea fue de ellos. Bueno, don José, lo que pasa es que como han pasado 15 años, hay cosas que de pronto Humberto y Yolanda han olvidado. Pero en fin, yo creo que se trata de que aquello fue una criatura que nació de un grupo de personas que fundamentalmente la constituían la pareja Humberto y Yolanda, Jaime Sanín Echeverri y yo, que estuvimos, pues yo recuerdo ahora que Jaime hizo el primer libreto, cuando pensábamos que podíamos hacerlo nosotros. Entonces Jaime Sanín hizo un libreto que discutimos toda una tarde él y yo para ver cómo podía llevarse a la pantalla aquello. Yo estaba con mi esposa Yolanda de Arbeláez tomando un curso de educación familiar en Bogotá, el curso que dirigía entre otros el doctor Jorge Yarse. Este curso tenía por característica la técnica del caso, o sea que venían unas situaciones familiares escritas, un drama familiar, un drama de la vida real. A mi esposa y a mí nos impactó y nos influyó tan positivamente este curso de educación familiar que empezamos a pensar, tal vez en voz alta. Yo no quiero en este momento reclamar la paternidad del programa Dialogando, eso se pierde un poquito en la historia del programa mismo. Empezamos a cavilar cómo podríamos extender el beneficio de esos cursos de educación familiar a mucha gente. Al fin y al cabo, periodistas, no nos demoramos mucho para encontrar que la solución podría ser tratar de llevar esos casos a la televisión. En los primeros programas se reunían al final ante la cámara una serie de señores importantes, usted que era un señor importante pero muy joven, y discutían la ejemplaridad de lo que había sido escenificado por los actores. ¿Le satisfacía a usted mucho eso, las cartas que se recibían? ¿Palpaba usted el pulso de la reacción del público televidente a la ejemplaridad del programa? ¿Cómo si lo palpaba? Si la primera televidente que tenía era mi mamá, que me llamaba para darme la crónica de lo que las amigas le habían dicho sobre lo que yo había dicho en el comentario de televisión o en la discusión. De tal manera que si ella recogía un eco negativo, teníamos regaño. Y por el contrario, si tenía alguna cosa positiva, pues también me transmitía, pero le confieso que manifestaban más los regaños que las cosas positivas. La última pregunta, doctor Yarse, es esta. ¿Usted cómo ve hoy, al cabo de 15 años, la función de Dialogando respecto a la familia televidente? Creo que sigue siendo un gran suscitador, un punto de partida para el diálogo familiar, que fue lo que entonces nos propusimos y que creo que el favor del público televidente, de la crítica y el esfuerzo por mejorarlo cada día más, nos lo permitieron ver así y le vemos un futuro todavía de servicio a la familia colombiana. Dialogando, en los 15 años de Dialogando, con el doctor Jorge Yarse Maya, un antioqueño de Envigado. 15 años de Dialogando. Y a lo largo de esos 15 años, en muchos episodios semanales, en muchos personajes, esta gran actriz, Vicky Hernández. Vicky Hernández es una mujer que piensa. Vicky Hernández es una mujer que tiene su ideología propia. La pregunta tramposa que hay que hacerle a Vicky Hernández en este programa de los 15 años de Dialogando es: este es un programa que tiene su agua bendita, de manera que cuando usted está haciendo un papel que sabe que va a tener que ser ejemplarizante para la familia y una vocecita interior le dice a usted: yo no estoy mucho de acuerdo con esto, ¿ha pasado? Pues claro que ha pasado, claro que me ha pasado, a Vicky Hernández le ha pasado.
Y Vicky Hernández, ¿cómo torea ese torito que le ha pasado? A Vicky Hernández le ha pasado. Bueno, la circunstancia es esta. No solamente en los personajes que he tenido la posibilidad de representar en Dialogando se me ha planteado la disyuntiva de estar en contra de lo que el personaje esboza como criterio, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que la televisión, precisamente por ser como es, por ejercer esa magia, es ejemplarizante siempre. O sea, la gente la toma como modelo, como patrón de conducta. A las personas les sirve para reevaluar sus cuadros de valores, para afirmarlos, para denegarlos. En todo caso, siempre se está confrontando la vida cotidiana, la vida práctica, diaria, como también la historia o la filosofía o la ideología. Cuando usted llega al final de un programa de Dialogando, de un episodio del programa Dialogando, y obviamente palpa, porque una mujer muy inteligente, palpa cuál es la moraleja de allí. Usted piensa, no estoy muy de acuerdo con esa moraleja, o sí estoy de acuerdo con esa moraleja. Yo creo que al país nuestro le hace mucha falta el mirar sobre sí mismo, el volverse sobre su propio rostro y descubrirse sin vergüenza, sin afán. Descubrirse sin vergüenza, dos palabras. Sin vergüenza, pero también de alguna manera sin vergüenza. Sin vergüenza. Bueno, entonces, por una parte eso. Por otra parte, a mí me ha llamado siempre la atención de Dialogando que ha tomado por lo general las capas medias de la población. Es decir, casi siempre el referente es la clase media, que es la que en últimas está siendo más afligida y más golpeada por los cambios bruscos que se producen en esta época. Porque es la clase donde normalmente están la mayoría de trabajadores, de empleados, de profesionales, gente con ambiciones, con deseos de surgir, de cambiar las cosas para mejorarlas. Y es la gente que más duramente se ve golpeada por la dureza de la realidad nuestra. Yo creo, es decir, que hasta este momento yo no he tenido que violentarme como ser humano para realizar uno de los personajes de Dialogando. Estos personajes yo los he encontrado siempre morales, pero no moralistas. Y yo encuentro una diferencia entre ser moralista y tener moral. Yo creo que todo ser humano, de cualquier corriente política, filosófica, ideológica, tiene que tener moral. Porque si no la tiene, si no se trazan unas normas de conducta mínimas, no puede avanzar, no se puede desarrollar, ni puede permitir el desarrollo de sus congéneres. Entonces es absolutamente necesario tener unas normas de que estén considerando el desarrollo de las personas que están al pie. Y en ese sentido yo he visto que Dialogando ha funcionado. ¿Cuándo yo qué? Cuando yo qué. Esta mujer es que es muy difícil de interrumpir. Cuando usted recibe el libreto de Dialogando y se lo lee, piensa, bueno, la moraleja es esta. Hombre, esto le va a servir a esas familias que lo van a ver. Sí, cuando yo veo que sirve, cuando he tenido inquietudes, las he podido consultar y las he podido conversar con doña Yolanda de Arbeláez, por ejemplo, con Héctor Escayón, que usualmente ha dirigido, entonces, o con quienes yo he estado más cerca. Les he dicho, a mí me parece que esto, aquello, y lo hemos hablado. Eso es lo que llaman creación colectiva. Bueno, pues yo no sé si se llame mucho la colectiva, pero se llama que el trabajo en televisión finalmente es de equipo. Oiga, yo estoy muy contento teniéndolo usted en este marco. ¿Qué hacemos los dos en este marco? Tengo una duda. ¿Por qué está usted en este...? Ahora lo voy a entrevistar yo a usted. Venga. ¿Qué hace José Fernández Gómez? ¿Qué hace José Cuando Fernández yo llegué... Gómez? Este magnífico presentador, este magnífico hombre de la televisión, ¿qué hace en un marco en Dialogando? Cuando llegué aquí al estudio a hacer el programa de los 15 años, esa dama de hierro que es doña Yolanda Arbeláez había decidido que yo tenía que estar detrás de este marco. ¿Y usted me pareció tan serio, uno uno se siente aquí como un prócer en una galería de óleo, pero ¿sí o no? muy lindos quedamos porque, mira, esta es la conjugación de todo aquello que ha sido el descubrimiento y la conquista. Hágame el favor. Espero la parte de la ideología, conquista. ideología. Espero la parte de la conquista. Estamos los dos detrás de un marco. La India con el español. Me voy a comprometer a que en un próximo episodio de Dialogando me den un papelito en que yo tenga que replicarle a esta endiablada mujer. Vicky Hernández en los 15 años de Dialogando. Muchas gracias y a ustedes también. En este programa Dialogando, tan antiguo en su esencia como la familia, como la institución de la familia, y tan nuevo como la vida moderna fluctuante, esta vida que evoluciona, un comité editorial se ha encargado siempre de escoger el tema que va a desarrollar el autor del libreto para cada semana. En ese comité
ha sido figura prominente durante años un antioqueño de Río Negro, el doctor Jaime Sanín Echeverri. Doctor Jaime Sanín, usted, periodista, educador, novelista, ¿usted se pone fácilmente de acuerdo con los demás cuando se sienta alrededor de una mesa a escoger un tema? No es tan fácil. Yo soy más viejo que los demás y el viejo sabe, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Pero hay una coincidencia de ideales, de propósitos por el bien común que por fin logra el consenso. Yo no quiero exaltar en demasía la labor de un comité editorial. Los méritos principales siguen siendo del autor. Fernando Soto Aparicio es la esencia de Dialogando. Sin él hubiera sido imposible. 15 años de un cuento corto semanal. Tal vez es un pleonasmo decir cuento corto, porque la verdadera diferencia entre el cuento y la novela es la brevedad del uno y la largueza, digamos, de la otra. Fernando ha sabido completar un relato cada semana. Lo otro del mensaje, la labor de Yolanda, o la de Humberto Arbeláez, o la de Jorge Yarse, o la de tantos otros, no digamos que es secundaria, es esencial. Pero el mérito lo tiene Soto Aparicio. Esa descripción suya me hace recordar a un amigo mío que decía, ya murió el hombre, que decía que el matrimonio es una institución satánica, que es un mal al que tenemos que resignarnos, pero que está destinada a no funcionar, que el esfuerzo que hay que hacer para que eso funcione es superior a las fuerzas humanas, que es una institución que parece ideada por Satanás para probar al hombre y a la mujer y mantenerlos probándose, y que por eso el matrimonio no funciona, en muchos casos. ¿Usted cree que es una institución satánica? Hasta donde yo conozco, Satán o Satanás o Luzbel es soltero. Últimamente he oído hablar de la demonia, pero creo que no es la mujer de Satanás, sino una obra de Fernando Soto Aparicio, el autor de nuestros libretos. Pero un satánico diría, inteligente Satanás y se quedó soltero. Esa es la mejor demostración de talento. Parece que la mayor inteligencia que Dios creó fue la de Luzbel. Él se quedó soltero. Pero nadie sabe lo que se pierde cuando se queda soltero. Se pierde la posibilidad de patriarcado. El amor, el matrimonio, el patriarcado, no nos avergoncemos de eso. Es de los mayores placeres de la vida, de las mayores glorias. Y la familia cristiana, no nos avergoncemos de darle su nombre, es la institución más noble, más perfecta, no digamos que ha producido la humanidad porque no la produjo ella, pero la mejor de las que disfruta la humanidad es obra de Dios. Jaime Sanín Echeverri, en dialogando con este antioqueño de Río Negro. Mil gracias. 15 años de Dialogando. Betty Valderrama, contésteme la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Usted cree que a los maridos hay que darles espuela? ¿Espuela? Bueno, te voy a contestar la verdad. Hay que darles espuela, ¿por qué no? Hay que darles espuela, ¿por qué no? Si se contradice
tenemos aquí un testimonio de ella misma. En un programa de Dialogando de 1973, de junio de 1973, una de las joyitas en el álbum de 15 años de Dialogando, Betty Valderrama hace el papel de suegra. Y la lección que le machaca a su hija, casada con un señor que no le da todo lo que debería darle en cuanto a porcelanas, en cuanto a cuadros, en cuanto a joyas, es: hija mía, a los maridos, ya te lo tengo dicho, hay que darles espuela. No es plata legítima, Raquel. Imitaciones baratas. Plutarco dice que son finas. Plutarco. ¿Y qué sabe tu marido de cosas delicadas? Criado entre simples comerciantes y oportunistas. ¿Por qué no me dirás que el padre de Plutarco no fue un don nadie? Y Leonor, ni qué decir. Mamá, ¿criticas en la familia de mi marido o la plata de mis copas? Todo. Y esta vajilla. Pedernal barato y nada más. Pero es que te olvidaste de lo que tenemos en casa. Porcelana de Sevres, plata de 900. Sí, pero es que Plutarco no puede... Sí, puede. Lo que pasa es que no me haces caso. Una mujer debe pedir 1000 para obtener 100. Yo no estoy nada descontenta con lo que tengo. Porque careces de aspiraciones. A los maridos hay que darles espuela para que no se duerman sobre sus laureles. Exígele a Plutarco que te dé una casa a la altura de nuestros pergaminos. Mamá, eso de los pergaminos ya no se usa. La nobleza nunca pasa de moda, Raquel. Recuerda que tu padre fue un Tres Palacios y que nuestra familia desciende directamente de los marqueses. ¡Ay, y estos muebles! ¡Y estas cortinas! Pero, Raquel, ¿qué hiciste de las nociones de elegancia que tanto quise inculcarte? El actor, por temperamento, por profesión, tiene que ser frío. Él hoy está haciendo este personaje, mañana está haciendo este otro. Pero escuchando a Betty, uno piensa, en el caso de Dialogando, los papeles como que se meten también en el actor y no solo el actor en los papeles. ¿Es ese su caso, Betty? Sí, realmente, José, yo creo que el caso de todos los actores es ese. Tenemos la misión de sufrir un desdoblamiento, olvidarnos de que somos, por ejemplo, Betty Valderrama, e introducirnos en el papel que se nos ha asignado, ya sea el papel de una mujer mártir, ya sea de una mujer buenísima, ya sea de una suegra de esas horrorosas, como me toca interpretar muchísimas veces, y papeles a los cuales le tengo demasiado amor. Entonces hay que sufrir ese desdoblamiento, de lo contrario, el público, el televidente, pues no percibe nada de lo que ocurre. Hay un solo caso en que Betty Valderrama no tiene que desdoblarse, que es cuando como suegra le dice a su hija: a los hombres hay que darles espuela, a los maridos hay que darles espuela, porque esa es también la filosofía vital de Betty Valderrama. Muchas gracias, Betty. 15 años de Dialogando con Betty Valderrama. A lo largo de 15 años, unos 800 episodios del programa Dialogando, a tono con la evolución del país, con los cambios en los vestidos, con los cambios en las costumbres, y siempre un mismo propósito: dialogar constructivamente y dejar una inquietud, una semillita de discusión, tal vez de enseñanza, en las familias. Y hay una persona que ha escrito durante 15 años, desde el primer capítulo, desde el primer episodio de Dialogando, todos los libretos. Es un boyacense que se llama Fernando Soto Aparicio, un hombre que lleva escritas unas 18 novelas y un total de 28 libros por lo menos, periodista, diplomático, escritor público y escritor de televisión. Fernando, para usted, el tener la continuidad de temática dentro de la variedad, de Dialogando, ¿ha representado mucho esfuerzo? En realidad no. Yo pienso que es muy importante que el programa tenga esa continuidad, digamos, no en los temas específicamente, sino en sus destinatarios y en su manera de tratarlos. Es decir, que la familia sea la que recibe la historia, y no solamente la que la recibe, sino la que la protagoniza. Así que yo pienso que esa continuidad temática, en cierta manera, ha sido el soporte de Dialogando, ha sido lo que le ha dado una fisonomía, una filosofía especial durante estos 15 años. ¿A usted los temas le llueven del cielo? Usted dice, bueno, a ver, necesito escribir el episodio de la semana próxima. ¡Ya! Esto es. ¿Es así de fácil? No, los temas no me llueven del cielo, me llueven de un comité editorial
que muchas veces lo constituyen 3 personas, 4 personas, 5 personas, 2 personas, pero los temas siempre son aprobados y discutidos con otra gente de la que está detrás de las cámaras en el programa. Así que no es fácil. Generalmente hablamos, a veces reñimos muy cordialmente, discrepamos, gritamos, nos entusiasmamos. En fin, hay una serie de alternativas cálidas en la discusión y por fin se escoge un tema y sobre ese tema trabajo yo para pasarlo al lenguaje de televisión. Es decir, usted se encierra y dice, ahora ya la responsabilidad es mía, a escribir. Exactamente, yo trabajo solo, aislado, soy muy solitario en este trabajo, profundamente solitario de la literatura y de la escritura, y una vez aprobado el tema, me encierro, lo trabajo, lo escribo y ya después las cosas corren por cuenta de otra gente. Y en su mesa de trabajo, en el ambiente, ¿no le acompaña algo que le sirva como de musa, como de inspiración? ¿No hay una musa concreta mientras usted está trabajando? Bueno, tal vez una musa concreta no. Yo pienso que puede haber mucha gente distinta, muchas mujeres, muchas musas, muchos seres humanos, muchas historias. Detrás del escritor hay un mundo, hay una multiplicidad de gente, hay una procesión de gente, de tal manera que todos ellos están conmigo cuando estoy escribiendo, pero eso es, digamos, como consultar un gran archivo, el gran archivo de la memoria, que al mismo tiempo quiere salir, es como un tropel de gentes que quieren hacerse presentes y que desde luego tienen que ser desechadas y seleccionadas, pero no hay una cosa específica, sino tal vez la necesidad, el deseo de trabajar, la voluntad de trabajar, el programa trazado dentro de una disciplina muy estricta. Pero ¿reconoce usted esta maxirruana que me ha caído a mí del cielo y que tengo puesta en este momento? Hombre, santo Dios bendito, esto sí es como unos milagros de esos que se ven por ahí cada 15 años en un programa como Dialogando. Pues resulta que esa maxirruana es una de las que yo me suelo poner cuando leo en mi casa o cuando me siento durante un tiempo largo, larguísimo en una silla, a prácticamente no hacer nada. Es decir, yo tengo una silla en mi casa donde permanezco 1 hora, 2 horas, 3 horas, abstraído, mientras hago mentalmente todo el proceso de creación, sea de los programas de televisión o sea de los libros, o mientras estoy tejiendo por allá en el fondo del subconsciente los 14 versos de un soneto. Esa ruana es una de mis propiedades más queridas y me encanta que lo esté cubriendo hoy porque, pues bueno, vamos a... Algo se me contagiará. Algo se le contagiará, pero vamos a compartir únicamente la ruana. Esta ruana, esta maxirruana, es la ruana que acompaña a este boyacense en su soledad creadora. Qué cosa tan buena. Se me ocurrió que ya que me hablaron de esta ruana, era muy bueno que ustedes la vieran. Para no pedirle al que se la ponga, algo se me contagiará. En el fondo todos aspiramos alguna vez a escribir buenas cosas para la televisión. Fernando, usted, ¿cómo dividiría, cómo encasillaría los temas de sus episodios para Dialogando? Hay temas de infidelidad conyugal, temas de relaciones padres-hijos. ¿Hay 2 o 3 casilleros en que podrían meterse todos los temas? Yo no creo. Bueno, todos los temas literarios desde el principio del tiempo son solamente repeticiones. Tal vez lo único original sea la manera de tratarlos. Nosotros estamos haciendo lo que hacía Lope de Vega en la Edad de Oro de España, tratando los grandes conflictos humanos, los celos, los amores, los olvidos, las desgracias, las esperanzas. No hay un fichero, digamos, donde los temas puedan encasillarse, sino que hay una amplitud inmensa. Yo creo que la riqueza de Dialogando está en la amplitud de su temática, en implicar cada vez a mayor número de gentes dentro de la organización familiar y social, pero no hay una casilla donde se puedan clasificar y de donde se puedan sacar con cierta manerita mágica, como las boletas que sacan los pericos de los carritos, donde se toca la música y se adivina la suerte. Se decía antes, cuando los niños no estaban tan cultos, que los niños recién nacidos venían de París. Es curioso que muchos de los libretos de Dialogando vinieron realmente de París. Fernando Soto Aparicio estuvo durante un par de años en la diplomacia, envidiable sitio, envidiable destinación, nada menos que en París, y se las arreglaba como fuera, pero el programa, el libreto del programa de Dialogando estaba aquí cada semana y jamás falló. El enredo de hacer llegar los libretos aquí
debió representar muchos dolores de cabeza. Bueno, era una cosa muy curiosa porque Yolanda de Arbeláez y yo nos escribíamos hasta 2 veces por semana y a veces 3 veces por semana. ¿Y qué decía la señora de usted de tanta carta que usted recibía de otra mujer al otro lado del Atlántico? Pues me reservo lo que decía porque, bueno, generalmente decía muchas cosas, a veces no decía nada, pero siempre hubo una correspondencia tremendamente constante con Yolanda durante 2 años y tal vez la murmuración, si alguna hubo, fue por cuenta de la oficina y de los encargados de correspondencia que veían que me llegaban sobres, casetes, cintas de videocassette, libretos, folders, y que a mi vez yo mandaba todo eso para Colombia. Así que había una correspondencia realmente un poco sospechosa para una entidad como la UNESCO, y se podía pensar que se estaban exportando los secretos profundos de la UNESCO y llevando a la UNESCO a alguna cuestión revolucionaria de estos países del tercer mundo. Lo único que nos enfrió un poco las relaciones con Yolanda de Arbeláez en este sentido fue una huelga de correos que hubo en París y que duró más o menos 1 mes y que casi nos descalabra la continuidad del programa. Pero de todas maneras, muchos dialogando se escribieron a la orilla del Sena, o en los Campos Elíseos, o en los jardines de Luxemburgo, pero no se perdió el hilo conductor de Dialogando durante esos 2 años. ¿En su maleta usted se llevó a París esta ruana? Hombre, creo que sí, no estoy muy seguro, pero ahora que recuerdo, en los inviernos era mi consejera espiritual y corporal, en la que yo me refugiaba en una casita que tenía en Saint-Cloud, a la orilla del Sena, y sí, realmente me abrigó un par de inviernos esa ruana en París. Yo no sé qué va a pasar cuando termine este programa, pero me la robaré, me la robaré. Usted ha publicado muchas novelas, y entre ellas unas que ni usted mismo es capaz de leer. Por ejemplo, esta que tengo aquí. ¿La reconoce usted? Sí, es La rebelión de las ratas en la traducción al chino. Fue una sorpresa de esas maravillosas que a veces tiene uno. Una novela que de pronto encontré yo con la asesoría también de Yolanda de Arbeláez, que fue muy amiga de los traductores. Ha habido otras traducciones al rumano, por ejemplo. Aquí tengo también una en rumano. Esta del chino, lo único que trae que no es chino es la foto de usted. Pues, pero esa foto es de cuando yo era chino. De cuando era casi chino. Sí, casi chino, sí. Dialogando, dialogando. Dialogando con Fernando Soto Aparicio, al que le robaré la ruana. Dialogando por dentro y por fuera, 15 años con la familia colombiana. Desde el primer programa de Dialogando, hace 15 años, en el final aparecía una dama, una psicóloga, Esperanza de Carvajal. Y Esperanza de Carvajal nos daba a todos la moraleja de lo que habíamos visto escenificado por los actores, dramatizado por el libretista. Esperanza de Carvajal tiene su mente cargada de memorias de esas discusiones, de esas reuniones finales del programa Dialogando, en el que se trataba de decirle a las familias más claramente y más concretamente qué era lo que acababan de ver. Esperanza, al cabo de tanto tiempo, ¿usted sí cree que la familia tiene arreglo? Es una pregunta tan difícil porque yo creo en el fondo que todos tenemos la esperanza de que tenga arreglo, pero a veces no se puede como mucho. A veces no se puede como mucho. La profesión de usted es psicóloga. Usted ha hecho psicología por televisión, usted recogía el tema de Dialogando y le decía a la gente, como el que le da con una cucharadita un jarabe, mire, esta es la moraleja que usted se debe quedar. ¿Reaccionaba la gente? ¿Le escribía a usted a la gente? Sí, mucho me escribían, me llamaban por teléfono, me detenían en la calle para comentar, casi siempre a favor, bendito el Señor. De pronto había controversias muy interesantes. Aunque la gente en muchos casos piense que las cosas no tienen arreglo, ¿piensa usted que las gentes colombianas en general tienen la ilusión de que las cosas sí pueden arreglarse? Sí, yo creo. Todos tenemos en el fondo la ilusión de que no todo tiempo pasado fue tan mejor, sino que tenemos que construir un futuro mejor, eso sí es cierto.
Usted sigue viendo el programa Dialogando, se lo pregunto, porque después de cierto tiempo, esos comentarios, esas cucharaditas del jarabe final se eliminaron y se dejó que la gente pensara por sí misma qué era lo que había visto y cómo lo aplicaba a sus vidas. Pero hoy, viendo usted como televidente Dialogando, ¿piensa usted que esa llamita, esa pequeña antorcha de ejemplaridad que el programa se propuso tener desde el principio, sigue viva la llamita? Sigue viva la llamita. Eso es cierto. Muchas personas lo ven como una guía para sus vidas, para su comportamiento, para su conducta. Sí, lo necesitan mucho. En algún viejo programa de Dialogando se hablaba de la envidia. Hay un programa, yo estuve viendo estos días algunas muestras del álbum de los 15 años de Dialogando. Había un programa que se llamaba Escogiendo el Camino. Y el tema central era cómo la envidia nos separa, cómo la envidia nos enfrenta. ¿Usted diría que hay mucha envidia en la vida colombiana? En la vida de todo el mundo hay mucha envidia, qué pesar, más de la que uno quisiera. Y la envidia, ¿cómo la ve usted? Ese factor en la vida humana, ¿cómo la ve usted hoy? Es decir, supongamos que yo le dijera, defíname la envidia, ¿qué piensa usted de la envidia? Pues la envidia es un gran sentimiento de inferioridad frente a aquel a quien envidiamos, pero no puede salir a flote como lo que es, un sentido de inferioridad. Yo valgo menos que ese que está triunfando. Eso se oculta. Eso se oculta, entonces sale en conductas agresivas, llamemos así. La envidia se convierte en agresividad. Sí, o en conductas que vayan en detrimento de la persona a quien se admira. Pero Esperanza, la envidia al mismo tiempo no es muy estimulante. Yo siento envidia, eso se convierte en emulación y la envidia es mi motor para seguir adelante y superarme, ¿o no? Pero es que esa no es la envidia de verdad. Esa es una envidia que llamaríamos en términos de otras personas como una envidia blanca, ¿no? Cuando se dice las mentiras blancas, así, la envidia blanca, cuando uno ve que una persona se va a ir para un viaje divino, pues entonces, ¡ay, qué envidia! ¿Quién fuera tú? Esa es buena. Esa es la envidia blanca, que le sirve a uno de aliciente para decir, ay, el día de mañana yo voy a juntar plática para hacer ese mismo viaje. Perfecto. Y otra Pero no envidia. la envidia sorda, que va creciendo sin que la misma persona se dé cuenta. Y entonces trata, no, yo la tengo que opacar. Se convierte en enemistad. En una enemistad. Y quizá latente, en odio. Pasita. Y No quizá es- en odio. Sí, no, tampoco en odio. No llega. No, no alcanza a llegar. Hay un trocito de ese programa de entonces en el que usted define la envidia y lo vamos a ver. La envidia corroe a las personas, las envuelve como una nube ponzoñosa que no las deja ni valorar y menos agradecer todo lo bueno que tienen. Y en el fondo, la envidia simplemente es considerarnos inferiores a aquellos a quienes envidiamos. No envidiemos entonces, porque al envidiar estamos diciéndole al otro, vales más que yo, y me da una furia tremenda, y lo que quiero es desahogar esa furia. No, preocupémonos por valer más nosotros, para que los demás, que son menos o que valen menos, ahí sí tengan envidia de nosotros. Con Esperanza de Carvajal, dialogando en los 15 años de Dialogando. 15 años de Dialogando. Y estamos dialogando con las personas que detrás de las cámaras escriben, preparan, dirigen, dialogando. Y entre esas personas hay quienes son responsables de que la imagen sea la imagen que debe ser, que si tiene que verse los pelitos de la nariz, se vean como debe ser los pelitos de la nariz, que la imagen sea buena. Hay una persona que se vinculó hace mucho tiempo a Dialogando, a quien fueron a buscar para que trabajara en Dialogando, y que es uno de los responsables de la imagen. Está ahí. Y yo le invito a que se siente en ese asiento. Usted, Alfredo. Usted, Alfredo Corchuelo. Me hace el favor y se sienta aquí. Él estaba tranquilamente retratándome a mí. Entonces, ahora, Alfredo me va a decir por qué tuvieron que ir a buscarle a él. Alfredo Corchuelo era un hombre dedicado toda su vida al cine, a las películas. Y esto de la electrónica del video no estaba en su haber.
y un buen día le dijeron, usted viene y trabaja aquí, y al principio la idea no le gustó mucho. Pues era pasar de una cosa tan diferente, ¿no? A dar un paso al siglo 2000, al año 2000. Pero me resolví, dije, o me quedo o doy el paso. Entonces, o se queda en la prehistoria. Sí, en la prehistoria, o paso a la era moderna, entonces me pasé. ¿Y lleva cuántos años vinculado a Dialogando? Voy para 10. 10 años. Generalmente usted empezó haciendo exteriores, cuando había que ir por ahí, por esos campos. ¿Recuerda usted que una vez estaba usted metido en el agua en un río en Muso y nadie quería meterse en el agua y usted decía, esto es al agua? No, pero es que el ejemplo nos lo dio nuestra directora. Ah, doña Yolanda también se mete al agua. Doña Yolanda es una cosa tremenda. Ella dio el ejemplo, se metió al lodo porque allá no corre agua, es el único río que conozco que en vez de agua lleva lodo. Lodo, ceniza, aurífera. De las minas. De las minas. La ropa que toca ese lodo no vuelve a servir. Y entonces doña Yolanda dio el brinco y salió y se metió al agua en un paisaje dantesco, porque eso era millones de personas, para no decir millones, póngale 10.000 personas. Y estaban haciendo Dialogando. Estábamos haciendo Dialogando. De ahí también salió ejemplaridad. Sí, claro. Entonces, ¿cómo la deja sola una la directora? No. Si ella da el ejemplo, pues hay que hacerlo también. Alfredo, usted es un hombre que se preocupa, como todo hombre que está detrás de una cámara, de la calidad de la imagen. De modo que lo que está pasando allí, lo que dicen los personajes, y si la suegra y la nuera o la suegra y el yerno discuten o no discuten, eso es otro problema. ¿A usted le impresiona el contenido de los programas? Hay unos bastantes motivos. Le despiertan a uno sentimientos de ternura, de antipatía. De pronto uno resulta no gustando de la persona, el actor. Por el personaje que interpreta. Sí, por el personaje que interpreta. Uno, sí, recoge o aversión o cariño al personaje. Cuando usted ve los programas terminados, ¿advierte fallitas de usted? Sí, claro. ¿Y qué hace? Uno nunca termina de aprender a manejar una cámara porque el movimiento de una cámara lo produce instintivamente la mente, pues le indica a uno más cuando está haciendo uno una imagen suya, sin dirección y cosas. Instintivamente lo hace uno. Pero luego lo ve. Lo ve y dice, esto no me gustó. Ya no hay forma de corregirlo. ¿Cuántos años lleva usted manejando cámaras de cine o de televisión? Pues ahora en este año cumplo 36 años de rodar cine, de rodar cámara. ¿Y está feliz en este oficio? Sí, yo doy gracias al destino, a la suerte. Primero porque tengo una profesión que aunque esté viejo, o sea más viejo, me da la libertad de trabajo. Y segundo porque di el paso al año 2000 con una entidad que me satisface, la quiero mucho. Y con la cual su vinculación es permanente. Sí, sí, claro, muy buena. En Dialogando, en los 15 años de Dialogando, hablamos con las gentes que hacen Dialogando. Alfredo Corchuelo, detrás de las cámaras. Dialogando por dentro y por fuera, 15 años con la familia colombiana. En los 15 años de Dialogando, Yolanda de Arbeláez, la directora general del programa. ¿Usted es una dictadora blanda o una dictadora dura? Don José, digamos que no. Digamos que lo que tenemos es una democracia al estilo inglés. Por eso me gusta la señora Thatcher. De todas maneras, aquí hay una democracia. Y los primeros participantes son las familias colombianas. Entonces son ellas las que hacen los casos de Dialogando. No, si usted me quiere poner un nombre, digamos que soy de aluminio inoxidable con corazón de armiño. Y así quedamos bien. Yolanda, usted al fin y al cabo, confiéselo, es la que se idea los temas que van a salir en los programas de Dialogando y le dice a Fernando Soto Aparicio, esto me escribe usted. Bueno, usted me invitó a una entrevista, no a un confesionario, pero le voy a contar cómo salen los temas de Dialogando. Los televidentes envían sus cartas, hacen entrevistas, la prensa nos da muchos temas también, y vamos pulsando la opinión y las tendencias de las familias colombianas.
Entonces, esos temas se llevan al comité, el comité empieza a estudiarlos, Fernando hace el libreto, se estudia el libreto, vuelve el libreto a estudiarse, se rehace si no puede, si no da, si no se desecha, y si el libreto es aceptado por el comité, vuelve otra vez a una revisión, una tercera revisión, y pasa al director escénico. De ahí empieza ya lo que es el montaje del programa. Pero la verdad es que Dialogando siempre, y ese ha sido el secreto de Dialogando, procura que los casos sean reales, en una casa sí y en otra también. Hay veces, porque hay que hacer temas variados, nos salimos un poquito y dejamos volar la imaginación, pero en esa imaginación hay mucho de real, hay mucho de casos que están sucediendo con frecuencia, y algunas personas han dicho que son creaciones, que son imaginaciones de nosotros. Lo que sucede, como decía García Márquez, es que la imaginación no supera nunca la realidad. Después de cada programa de Dialogando, su misión consiste en pulsar un poco si las consecuencias son las que usted se propuso. ¿Cómo hace usted esa medición de impacto de Dialogando? Bueno, hay dos canales que nos informan cómo son esas mediciones. El primero es técnicamente. Mensualmente se hacen unos estudios de sintonía que han demostrado que Dialogando es un programa que tiene una sintonía altísima. Se calcula entre 40, 42, 43 puntos de sintonía, y eso más o menos llevado a números reales significa unos 8 millones de televidentes, 7, 8 millones de televidentes que están viendo el programa. Dentro de esa composición de audiencia también se conoce cuántos hogares colombianos y cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos jóvenes, cuántos niños están viendo el programa a esa hora. Esa es profesionalmente y técnicamente el estudio que se hace de un programa. Entonces nosotros mensualmente estudiamos cómo va la sintonía. Pero hay otro detector, para mí mucho más valioso, que es el que se percibe en el ambiente, que es el que recibimos todos cuando estamos en una reunión, cuando estamos en el supermercado, cuando vamos por la calle y la gente nos detiene y nos dice: mire, le agradezco mucho el caso que usted hizo en tal programa porque fue mi caso. O como me contó alguien en una ocasión en Cartagena, un señor me dijo: yo le agradezco los casos que usted ha transmitido en Dialogando porque le han servido mucho a mi hogar. Yo aprendí a dialogar con mi familia a través de ese programa, porque en muchas ocasiones mi hijo no estaba de acuerdo con lo que usted estaba presentando, pero era el motivo, era el pie que usted nos daba para poder entablar esa relación que nunca, y esa conversación que nunca se había llevado a cabo con mi hijo. Entonces ese ha sido el fruto de Dialogando, y por eso Dialogando, que durante mucho tiempo tuvo un comentario y que fue muy valioso, que yo rindo un homenaje a doña Esperanza de Carvajal, que lo condujo durante mucho tiempo y que es una gran dama que supo realizar este comentario de Dialogando y le hizo mucho bien a las familias colombianas. Este comentario un día lo abolimos porque sabíamos que las familias colombianas ya eran lo suficientemente maduras para entablar ese diálogo familiar después de terminar cada programa. Y todo por hoy. Para mí, que nunca trabajé en Dialogando, ha sido una gran satisfacción, ha sido un honor el recibir la invitación para actuar como presentador en este programa de los 15 años de Dialogando. Muy, muy satisfactorio, y desde ahora me apunto para ser el presentador en la celebración de los 30 años de Dialogando. Fortuna nos dé Dios, que los ánimos nos encargamos de ponerlos nosotros. Buenas noches, buenas noches. Generaciones que crecen dialogando. Dialogando, ahora los lunes a las 9 de la noche por la Cadena 2.